¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto, como todas las semanas, tener a mi tocayo, al licenciado Juan José Rodríguez Prats, al maestro Juan José Rodríguez Prats, hablando como siempre de los muchos temas de la agenda política nacional, en este caso, con dos temas que fueron pues importantes esta semana. El tema de la CONAGO, esta ruptura que hoy se anuncia, que ya venía, que traía sus antecedentes desde hace varios meses, pues sobre todo con el tema de la pandemia, que se asentó por la necesidad de los gobernadores de contar con recursos para enfrentar sus problemáticas, el empleo y la crisis que se avecinaba, y por otro lado, el abasto de sus hospitales, etcétera. Y bueno, el planteamiento de una redistribución en función de la aportación que tiene cada uno de esos estados, porque bueno, parece ser que todo el recurso, la gran mayoría de los impuestos y la aportación que hacen los estados que más contribuyen al gasto público, pues no se distribuye de la misma manera. Evidentemente se le da más a estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, no sé si Tabasco está dentro de esa lógica, pero el gran tema es que plantean una redistribución y ahí pues nadie quiere perder. Estados como Chiapas le quitas un peso y se vuelve una conflictiva social. Ya nos acostumbramos a vivir del presupuesto federal y difícilmente de un día para otro puedes quitar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, querido Tocayo? Vinieron primero que nada a saludarte, ¿no? Bueno, mira, mi querido tocayo, yo creo que el debate más añejo desde nuestra vida independiente es qué debe hacer la federación y qué deben hacer los estados y los municipios. Diría yo que es la discusión del federalismo. Y el debate inicial lo dieron dos grandes legisladores, dos grandes pensadores, presbíteros los dos, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando decía, si ustedes salen y preguntan qué significa esa palabreja de federalismo, nadie se los va a poder definir. Él dijo que era una imitación del sistema político norteamericano y dijo que allá era unir lo que estaba dividido, pero que en nuestro caso se iba a dividir lo que está unido. O sea, la colonia fue centralizada. Nosotros veníamos de de un gobierno totalmente centralizado, de los señores virreyes con su real audiencia, con su Consejo de Indias, pero era un gobierno centralizado y dependiendo obviamente del rey de España. Entonces, esto todo el siglo XIX fue discutirlo, hubo periodos en el que se impulsó la descentralización. Después de la creación del Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, vino una gran centralización. Y en el ánimo de modernizar la política fiscal, se empezaron a evitar los casos de doble tributación, porque tanto federación como estados íbamos sobre los mismos causantes. Se creó una cosa que se llamó Comisión Nacional de Árbitros. Y la federación empezó a modernizar el aparato y a quitarle, a despojar a los estados y a los municipios de su potestad tributaria. Y decía, ¿cuánto recaudas tanto? Yo te voy a dar tanto, pero déjame recaudar a mí el impuesto. Así se hizo con el impuesto sobre ingresos mercantiles, que después devino el impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta, todos los gravámenes, impuestos a los especiales, a los productos especiales, y evidentemente vino una presión. Yo sí te diría que se ha Oye, desconcentrado. pero tengo un comentario. ¿No éramos tributarios desde los aztecas inclusive? Sí, desde luego. Si nos vamos a la centralización desde Iscoat, lo decía Octavio Paz, siempre fue centralizar, o sea, concentrar el poder. Yo creo que en todo sistema hay una lucha entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Okay. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, la creación de la CONAGO es una aberración jurídica. Nunca se debió haber permitido. La CONAGO no está contemplado en ningún ordenamiento jurídico. Bueno, pero es Esto fue una algo que se... organización política. Surgió a partir del cambio.
surgió cuando Vicente Fox tomó posesión y Ricardo Monreal era gobernador de Zacatecas y Juan Millán era gobernador de Sinaloa. Ellos dos dijeron hay que crear un mecanismo para defendernos. Ellos veían como que podía haber una agresión, nada más lejos de la realidad. Fox fue muy respetuoso, empezó a incrementar las participaciones y lo mismo fue el caso del presidente Felipe Calderón e inclusive algo muy importante, Tocayo, se suspendieron las renuncias desde el centro. Esto era un atropello del centro y por lo tanto se perdió la jerarquía, el poder del presidente de la República. Ni siquiera el presidente de la República pedía las renuncias, las pedía el secretario de Gobernación. Yo creo que Y esto en muchos casos, en el caso de Chiapas, por ejemplo, el caso de Eduardo Robledo, exacto, el caso de Ruiz Ferro, pero y te puedo... con Madrazo ya no pasó, ¿verdad? Aquí en Tabasco, teóricamente Roberto Madrazo manejó que había una rebeldía y se oponían a la concertación. No, lo que sucede es que hubo una serie de protestas aquí mismo, en el Congreso local. Ya Roberto había firmado su renuncia y la mandó al Congreso, pero los diputados locales son los que se rebelan. Ahora, lo acontecido hoy es muy importante. Yo diría que esto sí no tiene precedente, porque hubieron 10 gobernadores, pero no son 10, para mí que son mucho más. Lo que sucede es que muchos no quisieron sumarse para no confrontarse con el presidente López Obrador. 10 fueron los más valientes, pero yo te garantizo que hay varios que están agazapados, del PAN, del PRI, que están agazapados, inclusive del mismo Morena, Miguel Ángel Barbosa de Puebla y Jaime Bonilla de Baja California, están ahí esperando porque no tienen así una muy clara lealtad hacia el presidente de la República. Bueno, a ver, pero espérame, pero ser leales es prácticamente como está pasando en Chiapas, aceptar lo que él decida, que son sus programas federales. No hay obra pública en el país, Juan José. O sea, mira, la discusión, ojalá veamos una buena discusión en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto, con sustento porque ahí va a haber una serie de programas que están seriamente cuestionados. Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya. Entonces, los diputados presentarán buenos argumentos porque debe dársele prioridad, pues, a el ataque al coronavirus, al asunto de la seguridad, y hay un tema importantísimo en el cual el presidente López Obrador tiene convicciones muy arraigadas que no quiere modificar, que es negarse a apoyar al sector productivo con... así es. Entonces, él dice, yo no voy a caer en lo que fue el FOBAPROA, que desde mi punto de vista el FOBAPROA funcionó y evitó que se resquebrajara el sistema bancario y financiero. Por lo tanto, podemos ver un debate interesantísimo. Yo aquí no me atrevo a hacer un pronóstico de lo que va a pasar, pero sí yo diría que invitar a los que nos están escuchando, viendo, que se asomen, porque va a ser un debate de una gran trascendencia y va a repercutir muchísimo hacia el año 21 y hacia la elección del año 21. Bueno, pero el presidente quiere sacar sus 3 proyectos, no hay dinero para otras cosas, no están haciendo hospitales, escuelas o carreteras importantes, obras de infraestructura. Él va a hacer sus 3 proyectos, 4 si se logra hacer el canal interoceánico, pero es Dos Bocas, el Tren Maya y la refinería. Eso va a ser, y son 500. Santa Lucía. Son 555 mil millones de pesos, según escuché decir a Vanessa Rubio antes de que se fuera del Senado, ¿no? Que sabe sobre ese tema, ¿no? Mira, hoy veía yo que de cada 2 pesos, 1 peso se va a Pemex. O sea, Pemex perdió en el primer semestre de este año más de 600 mil millones de pesos. Pierde 3 mil millones de pesos diarios. El caso de Pemex es dramático. El caso de nos Pemex está costando muy caro. Totalmente. Pero lo peor es que se ha
mermado, se ha frenado la reforma en el sector de energía para que venga inversión privada. Eso es tremendamente dañino para México. O sea, yo siento que la inversión privada es la que debe asumir esos riesgos. Seguirle metiendo dinero a Pemex me parece una aberración. Y no hacerlo a salud, en seguridad, en economía, protegiendo el empleo, me parece contrario a la más elemental lógica de política económica. El mayoriteo morenista en la Cámara y pum, vámonos. Que Morena puede mayoritear, porque podríamos llegar, yo escuché hoy discursos de los gobernadores muy agresivos. ¿Pero qué pueden hacer los gobernadores? No se pueden separar de la federación. No pueden dejar de pagar impuestos los ciudadanos de esos estados. Pero sí puede haber una actitud de rebeldía que meta un ingrediente más a una crisis que sería muy grave para México. O sea, vamos rumbo a la tormenta perfecta.